Julieta. Hola, buen día, chicos y chicas. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Esperemos que estén teniendo una buena semana, que estén al día con las materias ahora que cierra el trimestre. Y Eh, bueno, no nada más para agregar a lo que dice mi compañero. Vamos a comenzar en esta clase con temas nuevos, ¿sí? Con estática y dinámica, pero vamos a hacer una pequeña introducción a estos temas. claro, nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con lo que es la cinemática de la física, es decir, estuvimos trabajando con los movimientos, pero sin entrar en lo que genera esos movimientos, en las causas. Eso es la cinemática. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es estática y dinámica, que tiene que ver justamente con la causa de estos movimientos o del no movimiento en el caso de la estática. Justamente estática viene de estar quieto y dinámica de moverse, del dinamismo. Exactamente. Bueno, para poder hacer una introducción es necesario que conozcamos las leyes o los principios de Newton. Eh, la primer ley o el primer principio de Newton, que él lo retoma ¿sí? Eh, de Galileo, porque era algo que venían trabajando anteriormente a Newton. Primero fue Aristóteles, que él decía que un movimiento se iba a mantener por algo que fuera impulsado constantemente, o sea, algo que impulse constantemente a un objeto iba a hacer lo que produjera ese movimiento. Galileo, ¿sí? Luego refuta esta idea de Aristóteles y lo que dice es que no hay algo constante que mantenga el movimiento, sino que si yo quito el impulso en algún momento, el movimiento va a persistir. Y es a esto a lo que Galileo llama o denomina inercia, que luego más tarde lo retoma Newton, o sea, retoma esta idea y lo postula en su primer ley. Dame un segundito, Gaby, me voy a la otra PC, así abro Paint y, Dale, y te acompaño a la explicación. perfecto, Listo. Cierro acá la cámara para que no quede en la nada. dale, Dame un segundito. no hay problema. Ahí se ve. Está Ok. apareciendo en pantalla, al menos a mí me aparece eso. Juli, ¿vos podés verlo? Sí, dice que sí. Sí. Genial. Bueno, entonces, lo que habías dicho hasta ahora, supongamos que esto es un cuerpo. Vos dijiste que para Aristóteles, para que el cuerpo se moviera, siempre tenía que haber algo que lo impulsara, Que lo ¿no? impulsa constantemente. Sí, no estaría viendo la pantalla, Gonza. No sé si Juli la ves o apareció hace un ratito que estabas presentando pantalla. Lo Bueno, vuelvo a poner si no. ¿Juli puede verlo? si no, Juli sí la ve, yo no. Si no, a ver, espera. Fíjate en el Ahí Meet. está, Ahí está. Listo. ya está. Bueno, estábamos diciendo, ya me perdí. Que Aristóteles decía que para que se produzca un movimiento había ese cuerpo, ese objeto tenía que tener un impulso constante para que el movimiento se produjera. Bueno, impulso constante. Bien. ¿Y qué pasó después? Bueno, Galileo refuta esta idea y lo que dice es que no es necesario que haya un impulso constante sobre un objeto para que se produzca el movimiento. Es decir, que si yo le aplico ese impulso a un objeto y luego lo dejo de impulsar, el objeto va a seguir moviéndose. O sea, va a persistir el movimiento en ese objeto. Claro, o sea, ese objeto va a seguir moviéndose en base a ese impulso nomás.
Claro, o sea, no es que debo de aplicarles impulso constantemente, sino que impulso un objeto y dejo de impulsarlo, y no es que cuando dejo de impulsarlo el objeto automáticamente va a detenerse, sino que va a persistir el movimiento por el impulso que yo generé en un principio. Y es a Muy bien. esto a lo que él denomina como inercia, que luego Newton retoma esta idea de Galileo, ¿sí? Y mantiene la misma denominación porque su primera ley o su primer postulado, él lo llama así, ley de la inercia o principio de inercia. Ok, dame un segundito. Si querés andar leyendo al principio. Sí, bueno, lo que dice este principio es que todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas que actúen sobre él. Es decir, que si un objeto está en reposo, para que cambie ese estado de reposo, debe haber una fuerza que haga que ese estado cambie. Y si está en movimiento, y queremos que se detenga, también debe haber una fuerza que produzca que el movimiento cese, Ok, entonces, la primera ley. para mantener el dibujito, supongamos que esto es un objeto en movimiento. Este objeto va a seguir en movimiento a menos que aparezca algo, una fuerza que lo detenga. Que en este caso podríamos poner un obstáculo, Claro, que pasaría a quedar esto acá contra la quieto. pared y ya no habría movimiento. De otra forma, podría ser un objeto que está quieto. Sí. Por ejemplo, puede aparecer, esto es un pie mal dibujado, que lo Claro, patea y el objeto comienza a moverse. comienza a moverse, exactamente. Bien, entonces, el principio de la inercia, como dijo mi compañera, va a ser este, que el objeto va a mantener el movimiento que tenía o la falta de movimiento, a menos de que aparezca una fuerza que lo modifique. ¿Se entendió esta partecita, Juli? Juli, sí, dice que lo entiende. Sí. Bien, ahora voy a presentar un pequeño videíto de YouTube donde se observa un poquito mejor que mis dibujos este principio. Díganme si se puede ver. Eh, a ver, dame un segundo que no me acuerdo cuál de todos los videos era. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí, ahí está. Bien. ¿Vos, Juli, lo podés ver? Sí, Perfecto, genial. Bueno, ahí está explicada la ley de la inercia. Todo cuerpo no sometido a ninguna fuerza ni acelera ni frena ni cambia de dirección. En el momento en el que se le aplica una fuerza, sí. A ninguna fuerza ni acelera. Bien, vamos a adelantar un poquito. Fíjense lo que pasa. El chico está en reposo, está parado sobre la patineta. Cuando el otro, creo que es un chico, o chica, bueno, el chique, vamos a dejarlo ahí, claro, eh, pero para tira, mí es un chico, bueno, no importa. tira de la patineta, fíjense que él se cae porque su cuerpo se mantuvo en reposo donde estaba parado, o quería mantenerse en reposo, mientras que la patineta salió despedida. Ahora, en este otro caso, el cuerpo va a estar en movimiento y la patineta se va a frenar. Ven que el chico sigue moviéndose hacia adelante, sigue con su inercia, porque no hubo nada que frene al chico, se frenó la patineta, el chico siguió su recorrido, hasta que chocó contra el suelo y bueno, ahí ya se frenó. Bien, vamos a pausar este video acá, tenemos otros videitos donde también se observa esto, tenemos muchos videitos. Sí, hay varios, por suerte, que ayudan bastante. Denme un segundito. Eh, ¿Se ve, Gaby?
Sí, ahora se está viendo, sí. Bien, perfecto. Fíjense acá, apoyamos la moneda sobre una hoja y lo que va a suceder, bueno, adelanté mucho. Él tira la hoja y la moneda se mantiene en el lugar, mantiene su momento de inercia. Estaba quieta, se sigue quedando quieta y cae adentro del vaso. Acá vamos a observar lo contrario, que a la esfera que se va a mover en línea recta, en un movimiento rectilíneo uniforme, el autito la va a chocar y va a ejercer una fuerza que va a modificar su movimiento. Si el autito no la chocaba, la esfera iba a seguir moviéndose con el mismo movimiento que tenía. Y el autito le aplicó una fuerza y le cambió la trayectoria y el impulso con el que venía también. ¿Se entiende esta parte, Juli? ¿Son claros los ejemplos? ¿Querés alguno más? ¿Se te ocurre a vos algún ejemplo que puedas dar sobre este principio de inercia? Bueno, por ahí no. No hace falta, si no sale no pasa nada, Juli. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir para Sí. no atrasarnos. ¿Sí? Bueno, eh, en el primer principio, ¿sí? Habla de una fuerza, ¿sí? Que cambia el sentido de movimiento o de reposo. Ahora bien, ¿a qué llamamos o a qué denominamos como fuerza, ¿sí? Para entenderlo de una manera más sencilla, sí vamos a decir que la fuerza sería como un empuje o un tirón que se le aplica a un cuerpo, a un objeto, para que cambie justamente su movimiento o el estado de reposo. Y esta fuerza puede ser o muscular o puede ser dada, o sea, la causa puede ser magnética, eléctrica, pero bueno, vamos a tomarlo como que la fuerza sería un empuje o un tirón y que el movimiento que produzca esa fuerza siempre va a ser en dirección en la que es aplicada la fuerza. A ver que mi compañero está dibujando porque él es muy bueno en Paint. Ponele. Yo la verdad intento muchas veces y yo no sé si es el mouse, si es mi pulso, pero la verdad que me salen horribles las cosas en Paint. Bueno, Así que, supongamos que esto es una piedra. Acá el claro, hombrecito ató la piedra y está tirando de la misma. Está ejerciendo una fuerza para intentar mover la piedra. Ese impulso, ese tirón que está realizando el hombre para intentar mover la piedra es una fuerza. claro, exactamente. Y ven que eh, la fuerza la dibujó como con una flechita, ¿sí? Indicando el sentido en el que está realizando esa fuerza, que sería hacia el mismo hombrecito. Si tira muy fuerte, por ahí la piedra se le cae en el pie, pobre, pero bueno. Vamos a aprovechar el hombrecito ya. Em, Explicarles lo de fuerza neta. Voy a dibujar eso. Bueno, las fuerzas pueden ser varias, ¿sí? Puede haber una o puede haber más fuerzas actuando sobre un objeto. Cuando esas fuerzas, ¿sí? Actúan en la misma dirección, digamos, se denominan fuerzas netas, ¿sí? Y si actúan en la misma dirección, van a dar como una resultante. Eh, pudiendo ser esta mayor a las dos fuerzas, o sea, sumatoria de las dos fuerzas, o una fuerza nula, ¿sí? Ahora cuando mi compañero termine de dibujar,
En el... Ahí está. Bien. En el dibujito de la derecha se observa lo primero que dijo mi compañera de una fuerza única, que sería la fuerza neta en este caso. Si hay una sola fuerza, esa fuerza se denomina neta porque sería la suma de todas las fuerzas totales. Como es una sola, ya es la fuerza neta. En este caso, por ejemplo, que hay dos hombrecitos iguales tironeando la soga para distintos lados, distintos sentidos, mejor dicho, vamos a tener una fuerza que va hacia la izquierda y una fuerza igual que va hacia la derecha. Como la fuerza es una magnitud vectorial, que eso es importante aclararlo, Sí, eh, al ir en distintos sentidos y tener el mismo módulo, o sea, la misma cantidad de fuerza, se van a anular. Supongamos que este, como va hacia la izquierda, tiene una fuerza de -8 y este una fuerza de 8. Cuando sumamos todas las fuerzas que hay en este eje X, nos va a dar 8 menos 8 igual 0. Entonces, si acá hubiera un objeto, este objeto no se movería, permanecería en el lugar porque las fuerzas son idénticas y en sentido contrario. Si fuera al revés, denme un segundito, vamos a hacer esto así. Si fuera al revés y tuviéramos, por ejemplo, que acá este chico tiene otro compañero que también tira la fuerza, que es lo otro que explicó mi compañera, al tener dos fuerzas que se aplican hacia el mismo sentido, estas dos fuerzas se suman y nos va a dar una resultante, una fuerza neta mayor que la que tenía antes. Si antes supongamos tenía 8, ahora tendría 8 más 8, 16. ¿Se entendió esta partecita de la fuerza y la fuerza neta? a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, un ejemplo cotidiano, o que lo pudimos haber realizado o que lo pudimos haber visto, es cuando se le queda el auto a una persona que por ahí hay dos personas empujándolo y se suman otras dos y generan una fuerza mayor que produce un movimiento mayor en el auto. O sea, si son dos los que están empujando, quizás se va a mover más lento, pero si son varios, se va a mover más rápido. Y eso tiene que ver porque hay una sumatoria de fuerzas de todas las personas que estarían empujando el auto, por eso el movimiento sería mayor, digamos. Bien. Juli, ¿se entiende esta partecita? Sí, dijo. Genial. Deme un segundito. Sí. Bueno, Gaby, dame un segundito que me están pidiendo la otra compu. Voy a conectarme en esta sola. Bueno, no hay problema. Pero para que me desconecto y entro con la cuenta del profe acá porque si no va a dejar de grabar. Dale. Espérenme un segundo.
¿Volviste, Gonza? Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Ah, No, listo, pasa que te aviso. se me desconectó el módem de la otra PC cuando conecté el auricular. Ah, Bueno, bueno. dame un segundito que devuelvo la notebook y seguimos. Listo. Perdone, es que mi mamá es No, maestra y necesitaba también la PC para trabajar. Me había dicho que se había entendido hasta acá, Juli. sí, había dicho que sí, Juli, por mensaje. Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Recién vimos lo que sería la primer ley, la ley de inercia. Después de esa ley, Newton presentó lo que sería su segunda ley, conocida como la ley de masa. Denme un segundito que tardo en escribir. Bien. En esta ley, Yo no lo que estoy Newton viendo pantalla, Gonza, ¿la no se compartiste? ve. Ah, no. Ah, me parecía, porque Gracias, Gaby. Ahí se ve. ahora sí la veo, sí. ¿Vos, Juli, Muy la bien. ves? Sí, la ve, dice. Genia. Bien. Esta segunda ley se podría decir que es la ley más importante entre las tres leyes de Newton, porque es la ley que relaciona tres conceptos que son muy fundamentales en física, que es la aceleración, la fuerza y la masa. Lo que Newton descubrió, lo que Newton propone en esta ley, es que la aceleración de un objeto, vamos a hacer un objeto, su aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza que se aplique e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Qué significa esto? Porque por ahí no manejan mucho lo que es la proporcionalidad. Cuando un objeto es directamente proporcional a otro, significa que si uno aumenta, supongamos que la fuerza, vamos a poner un ejemplo. En un inicio tengo una fuerza de 1 y después de un tiempo tengo una fuerza de 2. Como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, si en un inicio con la fuerza de 1 yo tengo aceleración 2, lo que va a ocurrir es que la misma cantidad que aumenta la fuerza, la misma proporción de aumento de fuerza, mejor dicho, va a ser la proporción de aumento de aceleración. En este caso la fuerza se duplicó. Como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, se debería duplicar también. ¿Qué aceleración tendríamos entonces, Juli? 4. 4. Perfecto. Una aceleración de 4. Y si la fuerza fuera 4, ¿de cuánto sería la aceleración? ¿Cuántas veces aumentó la fuerza? Bien, la fuerza Bien, aumentó. aumentó dos veces más de acá para acá. Perfecto. De acá a acá aumentó dos veces. Entonces, acá ¿cómo sería el aumento? En la aceleración. No. Fíjate que estamos diciendo que una relación directamente proporcional tiene en cuenta la proporción que se aumenta. Entonces, si acá la fuerza se duplica, la aceleración se duplica. Si la fuerza se vuelve a duplicar, ¿qué va a pasar con la aceleración?
se va a duplicar también la aceleración. Y si se duplica la aceleración, ¿cuánto nos quedaría? Si teníamos 4, si no sale, Juli, está bien. Lo volvemos a explicar. Si teníamos 4, acá iría 8. Vamos de nuevo. Una relación directamente proporcional. Vamos a poner directa. Y acá hablamos de proporción. Bien. En una proporción directa, el aumento de una de las variables, el aumento de la variable 1, pongámosle, va a significar un aumento en la variable 2. Y ese aumento va a ser de la misma proporción que el de la variable 1. Es lo que estábamos viendo acá. Si yo tengo 1 y paso a 2, si tenía 2 voy a pasar a 4. En los dos casos multipliqué por 2. Por 2. Si directamente hubiera pasado de 1 a 4, ¿por cuánto multipliqué ese 1? Lo por 4. multipliqué, lo multipliqué por 4. Sí, lo conté. Entonces, como es directamente proporcional, la aceleración tiene que aumentar la misma cantidad que aumentó la fuerza, 4 veces. Entonces acá multiplicamos por 4 también. Y 2 por 4 nos da 8. ¿Se entiende a qué se refiere con algo que es directamente proporcional? Juli, genial. Está en el chat que sí. Sí, sí, justo leí. Bien, ahora, eso es con respecto a la fuerza y la aceleración. Según esta ley, son directamente proporcionales. Pero además dice que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Ahora vamos a poner acá inversa. Sí, sí, inverso. ¿Qué significa esto? Que cuando aumente una variable, la otra variable va a disminuir la misma cantidad que aumentó la primera. Supongamos que yo tengo, vamos a ponerlo al revés, masa arriba y aceleración abajo. Supongamos que yo acá tengo una masa de 1 y una aceleración de 2. Si yo aumento la masa, la duplico por 2, ¿qué va a pasar con esta aceleración? ¿Se te ocurre qué podría pasar, Juli? Sí, la inversa. ¿Y qué sería la inversa? ¿Cuál es la inversa de la multiplicación? La división, perfecto. Entonces, si este se multiplicó por 2, este se va a dividir por 2 y nos va a quedar una aceleración de 1. Si acá hubiera sido una multiplicación por 4, supongamos que aumentó 4 veces, acá ¿qué hubiera pasado? Eso de que daría 1 era de antes, ¿no, Juli? Sí, lo contestó antes, Gonza. Está bien. ¿Se te ocurre qué pasaría ahora, Juli?
Un medio, perfecto. 0,5. ¿Por qué queda 0,5? Porque si acá se multiplicó por 4, acá se va a dividir por 4. Bueno, esto es un dividido feo. Entonces, lo que nos indicó esta ley, esta segunda ley de la masa, es cómo se relacionan la fuerza, la masa y la aceleración entre ellos. Aceleración y fuerza es una proporción directa, aceleración y masa es una proporción inversa, son inversamente proporcionales. Y a partir de esos datos es que nosotros podemos calcular un montón de ejercicios. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, otra forma que por ahí es la más general y la que más conocemos de esta formulita sería que la fuerza es igual a la masa de un objeto por la aceleración de este mismo. Esta formulita la vamos a usar mucho en las próximas clases. Muy bien. Bueno, No, para, déjame que termino con una cosita. Quiero aclarar las unidades. bien. Bien, nosotros ya conocemos las unidades de la masa y las unidades de la aceleración. ¿Te acordás cuáles eran esas unidades, Juli? ¿En qué medimos la masa? Bien, me está escribiendo todo. Sí. Bien, aceleración, como está diciendo la compañera, es metros sobre segundos cuadrados. ¿Y masa? Masa en gramos. Bien, en gramos es una de las posibles medidas, pero ¿cuál es la del sistema internacional? ¿Te acordás? Kilogramo, perfecto. Vamos a ponerlo en kilogramo. Entonces, si fuerza es masa por aceleración, las unidades de fuerza van a ser kilogramo por masa dividido segundos al cuadrado. A esta, a esta cantidad de, no, cantidad no, pero a esta formulita, eh, Sí, a la multiplicación de las claro, unidades. a esta multiplicación de unidades, la vamos a denominar Newton, en honor a justamente el que formuló estas leyes. La unidad de fuerza se va a llamar Newton, y el Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Es muy importante siempre trabajar con unidades en física. Y cuando ustedes empiecen a trabajar con fuerzas, tienen que acordarse qué significa el Newton, porque si no va a haber un problema de unidades cuando tengan que hacer algún despeje o algo por el estilo. Esto es muy importante. Fuerza es igual a Newton, Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Se entendió eso, Juli? Genial. Ahora sí, Gaby. Sí, yo ya me había olvidado de las unidades. Bueno, faltaría el tercer principio, la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Eh, Tengo a mi perrito que me está molestando acá. Bueno, esta ley, sí, lo que postula es que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto al primero. Esto por ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora pongo el videito. Sí. Lo importante de
de estas fuerzas es que siempre actúan de a pares. Pero bueno, ahora cuando veamos el videíto vamos a poder entender un poquito mejor. Dame un segundito. Ley de acción-reacción. ¿Se ve? Sí, se ve. Genial. Juli sí lo ve, pero supongo que sí. Bien, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce una fuerza de reacción idéntica, pero en sentido inverso a la primera fuerza. Ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Se entiende lo que está pasando? Voy a pausar el video. La chica está ejerciendo una fuerza sobre el chico y el chico está ejerciendo una fuerza que es la reacción de la que ejerció la chica en el sentido contrario, o sea, hacia la chica. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos? Con estos dos chicos. Uno se va a mover hacia adelante y el otro hacia atrás. Acá vuelve a pasar lo mismo. Y ahora, observen esto que está sucediendo acá. Si la fuerza decimos que es la misma, porque la acción y la reacción tienen igual módulo, solamente que distinto sentido. Si la cantidad de fuerza es la misma, ¿por qué creen que el chique de amarillo se movió menos distancia que el otro chico? ¿Se te ocurre por qué podría ser, Juli, en base a lo que estuvimos hablando recién? Por ahí no... Si no se ocurre nada, no pasa nada, decime que no se te ocurre y sigo. Volvé a repetir un poquito el video para que se vea bien, o sea, Dale, retrocederlo, para que se vea bien que... ahí va. Ven que la fuerza ejercida es la misma en las dos patinetas. ¿Por qué una avanzó más que la otra? ¿Se te puede ocurrir por qué? Puede llegar a haber muchas razones, pero la que a nosotros nos interesa y que es bastante probable es que justamente recién veníamos trabajando con lo que sería la ley de masa. Y dijimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros vemos que un cuerpo se mueve menos, es porque seguramente salió con menos aceleración que el otro. Y esto se puede deber, si la fuerza es la misma, a que hay una diferencia de masas. Entonces eso significa que la persona de amarillo seguramente tiene más masa que la otra persona, que estaba de negro. ¿Se entiende? Ahí sí, dice que sí, ahora Bien, sí. entonces en ese ejemplo vimos dos leyes de Newton. Vimos la ley de masa y la de acción-reacción. Ahora vamos a poner otro videito de acción-reacción. Va, es el mismo video, pero otro ejemplo. ¿Querés explicarlo vos, Gaby? Bueno, acá los dos chicos se ve que están tirando de la soga, ¿sí? Ejerciendo una fuerza, y la acción es, bueno, la fuerza que hacen ellos hacia sí mismos, digamos, y la reacción es en sentido contrario. A ver, ponele, así se ve bien. Ahí puse play. Primero se habían chocado y después se ve que hicieron Lo hicieron de nuevo para no chocarse. más Lo para vuelvo a que... poner por las dudas. Ahí va. Fíjense que él hace fuerza hacia atrás, pero la reacción de esa fuerza que la ejerce la soga Es lo impulsarlo. lleva hacia adelante. Claro. ¿Se entendió este principio, Juli?
Genial. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo de acción-reacción? Por ahí alguno más cotidiano. No siempre tienen que ver con algo que se esté moviendo, como en los ejemplos que vimos. Por ahí eso te ayuda a pensar en algún otro ejemplo. Bueno, a ver, si no, digo alguno yo. Por ejemplo, imagínate que estás moviendo tu pie. Si vos moves tu pie despacio, con poquita fuerza, y tocas algo, ese algo te va a devolver esa fuerza y no va a ser muy grande. Ahora, si vos, por ejemplo, diste una patada o te moviste muy rápido y eso generó una fuerza un poquito más elevada y te golpeaste el dedo chiquito del pie contra algo, ¿qué pasa? ¿Duele o no duele? Yo diría que sí. Reduele, me dice acá. Y claro, y reduele porque toda esa fuerza, vamos a dibujar un... Ah, no está viéndose Paint, ¿no? No. Bien, menos mal porque me salió un pie horrible. Bueno, no sé, no te quejes, porque si lo dibujara yo ni siquiera tendría forma de pie. Es que no tiene forma de pie, ahí lo dibujo de nuevo. Bien, ahí va. Supongamos que esta es la pata de una mesa. Bueno, más o menos. Si vos lo golpeás con una fuerza pequeña, la pata de la mesa te va a devolver esa fuerza pequeña y no lo vas a sentir tanto. Ahora, si vos lo golpeás con una fuerza mayor, el módulo, la flecha más grande indica un módulo mayor en la fuerza. Claro. Esa misma cantidad de fuerza te la va a devolver por la reacción de tu acción la pata de la mesa y eso hace que te duela muchísimo. Ahora, esa mesa puede moverse como puede que no, o que no se note el movimiento que realiza. ¿Por qué pasa esto? Porque vos la fuerza que estarías aplicando en relación a la masa de la mesa no generaría una aceleración muy grande. Si bien a vos te duele, no se aceleraría mucho la mesa. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si golpeas el suelo. Vos estás aplicando una fuerza sobre el planeta y el planeta se estaría acelerando por tu golpe, pero ¿qué pasa? El planeta es tan grande, tiene tanta masa, que esa aceleración es prácticamente nula. ¿Se entiende? Sí, Siempre que hay una acción, hay una reacción. Y siempre que se aplica una fuerza, esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, exactamente. Siempre, entonces, sí, no, decilo. bueno, que entonces, si nosotros aplicamos una fuerza que va a ser masa por aceleración, la reacción también va a ser otra fuerza que va a ser igual a masa por aceleración. ¿Se entiende? Entonces acá estamos uniendo por ahí dos leyes. La tercera, exactamente. Esto nos va a servir mucho también para futuros ejercicios que vamos a realizar de dinámica. Todavía faltan 2 clases para eso, pero para que vayan pensando. Bien. ¿Algo más que quieras decir de esta ley o principio? No, no, nada, simplemente eso. Por ahí, si hacemos un repaso así general, dijimos que la Dale. primera ley
de Newton que habla de la inercia es la fuerza que se aplica en un objeto para cambiar el sentido el estado, perdón, de este, es decir, si estaba en movimiento que frene o si estaba en reposo que se mueva. La segunda ley, que es la ley de masas, dijimos que esa fuerza va a ser justamente o va a influirse en la aceleración y la masa del objeto a la que se esté aplicando. Y la tercera es esta, la de acción y reacción, que recordemos que actúan de a pares, es decir, que si no hay una acción, no va a haber una reacción, y si no hay una reacción, no va a haber una acción. O sea, siempre que se aplique una fuerza a un objeto, el otro objeto nos va a devolver el mismo módulo, o sea, la misma fuerza, pero en sentido contrario, para hacer así como un repaso de las tres leyes. Y me Claro. asombra la rapidez con la que dibujás en el Paint. Bien. Por último, para hablar un poquito de la primera ley, la de inercia, cuando nosotros hablábamos de que era necesario un impulso para que se genere el movimiento o se frene, ese impulso va a ser dado por una fuerza. Antes no Claro. nombrábamos fuerza porque nos faltaba explicarla. Ahora que ya les explicamos el concepto, hay que aclarar que ese impulso viene dado por una fuerza. Exactamente. Bien, este sería el pequeño resumen, la introducción de leyes de Newton que preparamos. Es muy importante que las puedan entender para los ejercicios que vienen. Y nosotros igual ahora les vamos a pasar, cuando cortemos con el Meet, un PDF con un resumen de las leyes de Newton, que lo Sí. sacamos del módulo que utiliza el profesor para dar sus clases, o al menos el que utilizó en años anteriores. Y también va a aparecer en ese PDF un pequeño resumen de algunas fuerzas con las que podemos llegar a trabajar, algunos tipos de fuerzas existentes, que es lo que vamos a hablar ahora de forma rápida. Bueno, una de esas fuerzas, sí, sería la fuerza normal. La fuerza normal sería, por ejemplo, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, por ejemplo, si apoyamos un vaso sobre la mesa, el vaso estaría ejerciendo una fuerza sobre la mesa y la mesa estaría devolviendo una fuerza al vaso con la misma magnitud. Entonces, eso sería lo que denominamos fuerza normal. ¿Sí? Bien, dame un toque que la dibujo para que se entienda mejor. Eso te iba a decir que iba a esperar a que vos lo dibujes así. Y además también por ahí aprendemos a representar un poco las fuerzas en algún dibujito, que siempre se representan con flechitas porque la fuerza es vectorial. Claro. Bien, supongamos que tenemos un florero sobre una mesa. El florero tiene una cierta masa y sabemos que esa masa, eh, lo sabemos por lo que estuvimos trabajando a principio de año, con el tiro vertical y la caída libre, esa masa va a estar afectada por una aceleración negativa que va a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Te acordás cómo se llama, Juli, esa aceleración? Que es la que aparece en la caída libre y el tiro vertical. Gravedad, perfecto, Juli. Todo cuerpo va a estar afectado por esa gravedad y esa gravedad va siempre hacia abajo. Y si nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad, por aceleración, perdón, y sabemos que la gravedad es una aceleración, la masa por la gravedad va a ser un tipo de fuerza, que tal vez lo tendríamos que haber explicado antes que la normal. Bueno, no importa, lo estamos... Dormimos, claro. Está, vamos a ponerla acá. Normal y peso. Esta fuerza es el peso. El peso. Vamos a ponerle P.
Como sabemos que la gravedad actúa como aceleración y la masa por aceleración es una fuerza, en este caso esa fuerza se va a denominar peso. Y el peso va siempre hacia el centro de la Tierra, porque es hacia donde va la aceleración de la gravedad. Entonces, en todo cuerpo que dibujemos, siempre vamos a tener el peso que va hacia abajo. Y en respuesta a este peso, vamos a tener una reacción, que en este caso se denomina normal. La normal es la reacción contraria al peso y a las fuerzas que se ejerzan hacia abajo en la superficie en la que esté parada el objeto, en la que esté apoyada. Por ejemplo, en este caso va el peso hacia abajo, la normal hacia arriba. Pero si fuera un plano inclinado y tenemos, por ejemplo, un objeto acá, el peso va a ir hacia abajo, siempre va hacia abajo. Pero la normal es perpendicular a la superficie. Entonces la normal vendría en diagonal. ¿Se entiende? Y acá lo que habría que hacer son unas relaciones trigonométricas, que las vieron un poco con el profe Lerux, y las vamos a ver de nuevo dentro de 2 clases, que implicarían que este peso se tiene que descomponer en un peso en el eje Y y un peso en el eje X. Y la normal tendría el mismo valor que el peso en el eje Y. ¿Se entiende? Porque es la reacción de esa fuerza. La normal siempre es una reacción. ¿Se entiende eso, Juli? Por ahí no queda tan claro ahora porque no estamos trabajando con estos conceptos, pero es una simple presentación para que vayan leyendo. Y entendiendo ahora porque no lo estás leyendo, te lo estoy explicando, pero ¿se entiende un poquito? Sí, sí, dice. Yo lo leo más como un sí, pero Si no, queda, quedamos con el primer ejemplo, el del florero sobre la mesa, y después cuando veamos, o sea, en la medida dinámica. que uno va resolviendo ejercicios, se va dando más cuenta, pero lo importante es saber que la normal es la fuerza de reacción a la fuerza del peso de un objeto. Claro. En realidad es la fuerza de reacción perpendicular a la Sí, superficie, porque si hubiera acá una mano haciendo presión hacia abajo, supongamos que esto es una mano, haciendo fuerza hacia abajo, la normal sería la reacción del peso y de la fuerza, porque las claro, dos van hacia abajo. La normal siempre es la reacción de todas las fuerzas que vayan eh, en el hacia mismo. abajo de la superficie sobre la que está parada. Por ahí es medio confuso, pero cuando vayamos trabajando los ejercicios se va a ir entendiendo mejor. Claro, simplemente ahora hacemos como una introducción para que sepan que las fuerzas pueden ser varias, de hecho son varias las fuerzas que se pueden ejercer sobre un objeto. Bien, más o menos este lo entendiste por lo que habías dicho, Juli. Así que vamos a seguir. Dame un segundo que borro, porque... Sí, Bien. Trabajamos ya lo que sería la normal y el peso. Otro tipo de fuerza que puede aparecer, vamos a ponerle 2, son las tensiones. La tensión. La tensión es la fuerza que ejerce una cuerda o una soga cuando vos la estirás, que es más o menos lo que habíamos visto en el video con los chicos en la patineta. A claro. ver cómo dibujo En eso. el, en el dibujo que habías hecho para la primera ley, donde estaba el hombrecito con una soga atando la piedra, Ah, también podía ser ese. Bueno, ya me puse a dibujar el otro. o sea, ejerce una tensión en la soga para que se genere esa fuerza y la piedra se mueva.
Entonces, nosotros tenemos a una persona que ejerce una fuerza hacia la izquierda, a otra que la ejerce hacia la derecha, tironeando de una soga. Esta soga, como bien dijimos en la tercera ley, va a tener una reacción a esa fuerza. Esta es una acción, esta de acá, y la tensión va a ser su reacción. Tensión. Entonces la tensión va a ser la reacción a una fuerza que ejerce la soga sobre la persona que ejerció la fuerza. Hola Raquel. Hola, Bueno, Raquel. no No entró sé. al final. La acepté, Ah, pero no. Bueno, prosigo. Creo que la acepté, capaz que puse cancelar sin querer. Entonces dijimos que la tensión va a ser la reacción. Es una reacción que aplica una soga o cuerda sobre la persona que tire de ella. Raquel, si podés apagar el micrófono, está muy fuerte. no sé si Se nos fue, quisiste decir algo, Raquel. se fue, se fue. Porque por ahí estaba hablando y no se la escuchaba bien y por eso Claro, escuchábamos ruido más que la voz de ella. sí. Bueno, sigo. Entonces la tensión va a ser una reacción que ejerce una soga o cuerda sobre lo que esté ejerciendo la fuerza. Otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, eh, no sé si alguna vez vieron un auto tirando de otro por una linga. Bueno, esa linga va a generar una tensión. Bueno, ya el segundo auto se nota que lo dibujé sin ganas. Tenemos este auto que va a ejercer una fuerza, lo cual va a generar una tensión hacia este lado y acá una tensión que lo va a llevar hacia adelante. Porque algo que hay que aclarar también sobre las tensiones es que la suma de los dos extremos va a dar una fuerza neta de cero. Entonces, la tensión de este lado y la de este lado van a ser iguales, pero como tienen distinto sentido, se anulan entre sí. Eso es muy importante. ¿Se entendió, Juli? Sí, sí. Muy bien. Déjame ver acá. Borro. Si querés, Gaby anda explicando y yo ahora termino de borrar. Otra de otra de las fuerzas que podemos conocer es la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento es, por ejemplo, o sea, conocemos cuando un automóvil se desplaza por el suelo, ¿sí? O por la tierra, sabemos que actúan fuerzas que se oponen a este movimiento. Es decir, las fuerzas de rozamiento siempre se oponen al movimiento. Vamos a esperar a que mi compañero dibuje. Pueden ser tanto de la superficie de apoyo como también puede ser la fuerza de rozamiento, el aire o otro medio. Claro. Bueno, supongamos que acá tenemos un auto, ¿no? Este auto va a estar avanzando hacia adelante, Bien, va a estar impulsado por alguna fuerza que supongo que generará el motor. Y lo que va a suceder acá es que la superficie sobre la que se mueve el auto, si nosotros hiciéramos zoom a esta parte, observaríamos que, supongamos que esto es la rueda, la calle no es perfecta, tiene un montón de imperfecciones. ¿Ok?
Y si hacemos más zoom, vamos a observar que esta rugosidad, estas imperfecciones que hay en la calle, lo que van a hacer es ejercer una fuerza opuesta al movimiento. Lo van a frenar. Como lo frenan, va a ser una fuerza opuesta. Entonces, esa fuerza que va a generar el terreno por su rugosidad es lo que se denomina fuerza de rozamiento. Ese roce entre la superficie del objeto y el suelo, en este caso, que lo va a frenar un poquito, es lo que se conoce como rozamiento. Y siempre, pero siempre es contraria al movimiento. Si yo me muevo hacia la derecha, el rozamiento, ¿hacia dónde va a ir, Gaby? Y hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y si me muevo hacia la izquierda, ¿hacia dónde iría el rozamiento, Juli? Hacia la derecha, perfecto. Siempre en contra del movimiento. Como dijo mi compañera, hay dos tipos de rozamiento. Recién estábamos hablando del rozamiento que genera el terreno. Ese rozamiento lo vamos a conocer como, denme un segundito, como rozamiento por deslizamiento. También Claro. puede haber otro rozamiento que sería el rozamiento viscoso, que es generado por los fluidos. Por ejemplo, los paracaidistas. El aire es un fluido y el aire genera un rozamiento. Si una persona está cayendo al vacío, va a caer con una cierta velocidad, va a tener una cierta aceleración y una fuerza, peso, que lo va a llevar a caer. Ahora, si esa persona tuviera un paracaídas, ese paracaídas va a generar mucho más rozamiento con el aire y va a hacer que descienda más lentamente, porque ese rozamiento sería una fuerza que se opone al peso. Entonces la aceleración va a ser menor. ¿Se entiende? Sí, dice Juli. Qué genia, Juli. Raquel, sé que vos entraste recién, por ahí estás más perdida. Te invito a que después puedas ver el principio de la clase, pero esto que acabamos de explicar, por ahí si tenés algún conocimiento previo, ¿lo entendiste? Si no, no pasa nada, viendo la clase lo vas a poder entender mejor. Yo los voy a invitar a que por ahí como no se conectan todos los chicos y quizás en algún momento en la semana pueden llegar a ver los videos que subimos de las clases, que si les surgen dudas en el momento en que las surgen, las comenten en el grupo. Porque nosotros las vamos a leer igual y las vamos a contestar en la próxima clase, porque a veces quizás si surgen dudas no las comparten pensando en que no las vamos a responder. Eh, si no pueden conectar para que las respondamos en el momento, por ahí las podemos responder en la grabación y después ustedes pueden visualizar la clase más tarde y les podemos responder esa duda, porque a veces puede ser que pase que como ven más tarde el video no puedan consultarlas. Sí, es cierto. Bien, nos quedaría ver cómo sería por ahí el cálculo de esta fuerza de rozamiento, pero me parece que lo vamos a dejar para cuando empecemos a trabajar ejercicios de este tema. Solo como para aclarar, vamos a trabajar más que nada con el rozamiento por deslizamiento, que dijimos que era opuesto al movimiento y siempre, supongamos que el movimiento va hacia la izquierda, que siempre es opuesto al movimiento y fíjense que sale de la superficie, es perpendicular a la superficie. Y si es perpendicular a la superficie, ¿qué podría ser también?
¿qué fuerza vimos que es perpendicular a la superficie? ¿Te acordás, Juli? La normal, perfecto. Entonces, la fuerza de rozamiento, que vamos a ponerle como Fr, va a ser directamente proporcional a la normal. Y de ahí es de donde va a venir su formulita. La voy a escribir porque ya expliqué esto. La fuerza de Claro, rozamiento va a ser la normal por una cosa que denominamos coeficiente de rozamiento. ¿Qué significa esto? Cada superficie va a tener su rugosidad y supongo que su densidad, que también va a afectar un poco en esto, y por lo tanto no va a provocar el mismo rozamiento que otra superficie distinta. Por eso, cada superficie va a tener un coeficiente de rozamiento, que acá lo puse como CR para que entiendan a lo que me refiero. En realidad, el coeficiente de rozamiento se escribe con una letrita que parece una U, que denominamos phi. Y va a haber dos tipos de phi. Uno para cuando el objeto está detenido, que se denomina phi estático, o ay, se me fue el nombre. fíjate, Bueno, sí, phi estático. Y el otro que va a ser cuando el objeto está en movimiento, que va a ser el phi dinámico. Porque no es lo mismo, volviendo al ejemplo que había dado mi compañera, de las personas empujando un auto. No sé si alguna vez empujaron un auto, pero cuando el auto está quieto, hay que aplicar mucha más fuerza para empezar a moverlo que la fuerza que hay que aplicar una vez que ya empezó a moverse. Porque el coeficiente de rozamiento cuando está estático es más grande que cuando es dinámico, que cuando ya se está moviendo. ¿Se entendió eso, Juli? Qué genia, Juli, entiende todo. Bien, me ríe. Bueno, otra de las fuerzas con las que nos vamos a encontrar es con la fuerza elástica, ¿sí? Que un ejemplo, el más común, podemos percibirlo con un resorte. Si nosotros agarramos un resorte y lo aplastamos así con los dedos para achicarlo, vamos a notar salud. que una resistencia del resorte a quedarse en el tamaño en que nosotros lo disminuimos, ¿no? Y que va a querer volver a su estado eh, normal, por así decirlo. Entonces, la fuerza elástica del resorte sería contraria a la fuerza que nosotros aplicaríamos en él para achicarlo. Por eso es que sentimos esa presión si achicamos el resorte. O lo mismo cuando lo estiramos hacia los extremos y lo deformamos un poquito, vamos a notar una resistencia a que otra vez va a querer volver a su tamaño normal y notamos que la fuerza siempre es contraria la fuerza elástica siempre es contraria a la que nosotros estamos ejerciendo, tanto si lo estiramos o como si lo oprimimos. Bien, esto puede ser con resortes, puede ser con un elástico. Los músculos funcionan a través de fuerza elástica también. Sí, Y en este caso, la fuerza elástica va a tener una formulita que va a tener que ver. Como estamos hablando de que esta fuerza se va a relacionar con el cambio o la deformación que sufre el objeto elástico, es decir, o el achicamiento o el alargamiento, el estiramiento, tiene que ver entonces con una diferencia de altura, una diferencia de distancia, qué tanto se lo comprimió o qué tanto se lo estiró en relación a cómo estaba al inicio. Entonces, por eso es que la fuerza elástica va a tener que ver con un diferencial de,
de tamaño, con qué tanto se achicó o qué tanto se estiró. ¿Se entiende? No importa hacia dónde, esto va a ser un módulo, porque no importa si se estiró hacia abajo o hacia arriba. Lo importante es qué tanto se estiró o qué tanto se comprimió. Y esto se va a multiplicar por una constante elástica. Porque de la misma forma que hablamos en el caso de la fuerza de rozamiento, que cada superficie va a tener un coeficiente distinto porque va a tener distinta rugosidad, por ejemplo, en este caso cada material del que pueda estar hecho un resorte o el grosor que tenga el resorte va a hacer que sea más fácil o más difícil que se lo comprima. Y eso va a estar volcado en esta constante que va a tener cada resorte particular, que es la constante del resorte. Entonces, para calcular la fuerza elástica, vamos a multiplicar la constante particular del resorte por qué tanto lo comprimimos o lo estiramos de acuerdo a su, a su tamaño inicial. ¿Se entiende esto? Puso que con los ejercicios no sabe cómo le va a ir. Te va a ir bien, Juli, te va a ir bien. Los vamos a trabajar juntos. En esta clase no, esta clase es solo presentación. Así que por ahora, relax. Dentro de 2 semanas vamos a trabajar con ejercicios de este tipo y los vamos a manejar juntos para que logre salir todo bien. Lo importante sí es que puedan leer la teoría que ahora después le vamos a pasar, como para tratar de asentar un poco más lo que trabajamos en esta clase y tenerlo un poco más en claro para, bueno, para cuando lleguen los ejercicios. Sí, es importante que en este tema traten de sentarse a leer un poco, traten de practicar y de ver las clases en caso de que no las puedan presenciar. No es un tema tan sencillo de entender al principio. Una vez que le agarran la mano, no se les va a hacer tan difícil, pero cuesta a veces agarrarle la mano. Y como quedan pocas clases, es importante que traten de ponerle onda por estas semanitas para que pueda salir todo bien. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para que aprueben, para que en caso de que lleguen a final puedan hacerlo bien, pero necesitamos que pongan de ustedes en estas clases que quedan. Bien, continuando. Vamos a hablar ahora de una fuerza que podríamos llamarla una fuerza imaginaria. Son las fuerzas inerciales. Las vamos a hablar por arriba nomás, porque tienen la explicación en la guía, que me parece que es mucho más sencillo que andar escuchándome a mí explicándolas. La fuerza inercial va a tener la misma fórmula que las fuerzas que venimos trabajando de la segunda ley, fuerza igual masa por aceleración. Y decimos que es una fuerza imaginaria porque en realidad tiene que ver con la perspectiva de una persona. Supongamos que hay una persona viajando en un tren. Está sentado en el tren y es un tren bastante yankee porque tiene una mesita como para que puedan comer y cosas por el estilo. Y arriba de la mesa hay una bolita, una esfera. Nosotros, si lo vemos desde afuera, vamos a observar que como el tren acelera, va a tener una fuerza que va a ir hacia adelante y la persona que está sentada va a seguir, como está conectada al tren, podríamos decir, a través del asiento, va a moverse junto con el tren. Ahora, esta bolita que está acá arriba, ¿qué creen que va a pasar? A ver, Juli, según todo lo que estuvimos trabajando hoy. Esta bolita que está arriba, que estaba quieta, cuando se empiece a mover el tren, ¿qué va a hacer? Eh, no. Esta bolita que está quieta, como no tiene mucha superficie en contacto con el tren, porque convengamos que en una esfera
la superficie de contacto es poquita, supongamos que sería esta partecita nomás, va a tratar de mantener su movimiento, que era nulo, ley de inercia. Entonces, cuando el tren se empiece a mover, la bolita va a intentar quedarse en este mismo lugar y va a parecer para la persona que está dentro del tren que se mueve hacia él. ¿Se entiende lo que quiero decir? El tren va hacia adelante y la bolita se queda en el lugar. Entonces, la bolita se va a mover hacia la persona. ¿Se entiende eso? Es medio complicado de entenderlo explicado así, por eso digo que por ahí es mejor leerlo. ¿Se puso? Sí, sí, ahí va. Bien. Entonces, estamos diciendo que el tren va a ir hacia adelante y la bolita, por su inercia, se va a quedar en el lugar. Como el tren está avanzando, eso va a hacer que parezca para la persona que está dentro del tren que la bolita se mueve mágicamente hacia él. Para poder explicar este movimiento, es necesario que haya una fuerza, que exista una fuerza. Pero la persona de adentro, como no toma en consideración que la fuerza es la que está generándose hacia adelante, inventó una fuerza de inercia, una fuerza inercial que mueve a la bolita hacia sí mismo. Por eso digo que tiene que ver con la perspectiva. La persona que esté afuera va a poder observar todo lo que sucede, pero la persona que está dentro no. Simplemente observa que lo único que se mueve es la bolita, no el tren. Por eso es una fuerza imaginaria. Claro. Insisto que va a estar en la guía y por ahí es mejor que lo lean de la guía, pero más o menos traté de explicarlo como para que quede un poquito claro. Después buscamos algún video como para que se pueda visualizar, que por ahí se llega a comprender mejor y lo subimos al grupo. Dale. ¿Querés explicar vos la que sigue? Bueno, la otra fuerza que sigue es la fuerza centrípeta. Dame un segundo. ¿Te suena algo la fuerza centrípeta, Juli? Ah, no estuvo viendo las últimas clases. Ya no estuvo viendo. Nosotros habíamos estado trabajando con el movimiento circular uniforme y habíamos visto que en este movimiento había una velocidad lineal y una velocidad tangencial y una aceleración. Como la fuerza dijimos que es la masa por la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es la velocidad, digamos. Hablamos de una fuerza centrípeta que va en sentido hacia el centro. Se me fue acá la página. Ahí lo dibujé, no sé si se ve. Sí, se ve que la fuerza la dibujaste en rojo, Bien, y la aceleración en negro. en el sentido que la aceleración. Exacto. Bien. Estoy pensando en algún ejemplo, pero no se me ocurre algo. Eh, a ver, esta fuerza que va a ir hacia adentro, lo que va a hacer es generar una aceleración que vaya hacia el centro y va a modificar la velocidad. Aparece cada vez que vemos un movimiento circular, podríamos decir. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos cualquier cosa, ¿no? Atada a un hilo y le hiciéramos girar, se estaría generando una fuerza, el hilo estaría generando una fuerza hacia adentro que modificaría la trayectoria constantemente, generaría la aceleración centrípeta y eso va a modificar constantemente la velocidad para hacer que en cada punto del círculo tenga un sentido distinto. Eso es porque la fuerza centrípeta va a generar una aceleración hacia el centro y va a modificar
La velocidad. La velocidad y el sentido del movimiento. Esto lo explicamos la semana pasada, en la clase anterior. Si no se entendió mucho, vean la clase anterior. Bien. Y después estaría la fuerza centrífuga. Sí, antes de ir a la centrífuga, vamos a la formulita. Ah, bien, dale. La fuerza centrípeta, como toda fuerza, va a ser masa por aceleración. En este caso va a ser masa por aceleración centrípeta. Y nosotros vimos la semana pasada que esta aceleración centrípeta la podemos escribir también como la velocidad tangencial, que sería esta, al cuadrado sobre el radio. O también podría ser la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de estas serviría como formulita para la fuerza centrípeta, perdón. Sí. Y ahora sí, por último nos quedaría la fuerza centrífuga. Centrífuga. Bien, que tiene que ver con la centrípeta y también podríamos decir que tiene que ver con la inercial. ¿Por qué tiene que ver con la inercial? Porque al igual que esa, es una fuerza imaginaria. Es una fuerza que tiene que ver con dónde está parada la persona que lo presencia. Nosotros sabemos que por el tercer principio, la tercera ley de Newton, que toda acción lleva una reacción. Entonces, esta fuerza centrípeta que iba hacia el centro va a tener una reacción hacia afuera. Vamos a llamarla fuerza centrípeta prima, ¿no? Una persona que estuviera parada dentro de algo que gira de forma circular, supongamos que está acá, va a sentir, estando dentro, que es empujado hacia afuera. Va a sentir una fuerza que lo empuja hacia afuera, que lo empuja contra las paredes de lo que gira. Por ejemplo, en un samba. No sé si alguna vez se subieron al samba. El samba gira, rota, y las personas que están dentro del samba sienten que son impulsadas contra las paredes del mismo. Esto en realidad es por lo que estamos observando acá, porque tenemos una fuerza centrípeta y una reacción de esa fuerza que nos va a impulsar hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros estamos parados dentro, no observamos a la fuerza centrípeta, no observamos lo que genera la fuerza centrípeta. Entonces, lo único que podemos observar es su reacción y lo tomamos como que es una fuerza que viene de la nada y nos empuja hacia afuera. Y a eso lo llamamos fuerza centrífuga. ¿Se entiende esa partecita, Juli? Sí, dice. Bien. Y esta sería la última fuerza que vamos a explicar. Vamos a aclarar que también en el módulo les van a aparecer las fuerzas gravitatorias por la ley de gravitación universal, que también es algo que descubrió Newton, Sí. o que trabajó Newton, podemos decir. Pero no las vamos a explicar porque las van a ver mejor en segundo con el profesor Páez, y como estamos cortos de tiempo, decidimos enfocarnos en las otras fuerzas. De todas formas, esta está en la guía, la van a poder leer, pero no se preocupen si no la trabajamos tanto porque se trabaja en segundo, que ve en campo gravitatorio. Y bueno, eso sería la clase de hoy. Quedaría, ahora vamos a trabajar en el grupito de WhatsApp, les vamos a mandar una actividad y después la idea sería que puedan hacer consultas del movimiento circular uniforme o de lo que sea. Si tenés alguna duda de otro ejercicio viejo, si querés, Juli, podemos intentar solucionarla, intentar resolverla. Pero bueno, seguimos por WhatsApp. Muchas gracias por haber asistido y por hacernos el aguante. Gracias, chicas.
Eh, a ver, se dejó de presentar.